Comenzamos, jóvenes. El día de hoy vamos a ver un nuevo grupo de identidades, que también ya va a ser el último también, ¿ya? Va a ser el último grupo de identidades. Este grupo de identidades lo hemos separado en dos partes. La primera parte, que es lo que vamos a ver el día de hoy, nos permite hacer un cambio de una suma o de una resta, llevarlo a una multiplicación, a un producto. Y el caso que vamos a ver la siguiente semana es lo contrario, o sea, tener una multiplicación y llevarlo a una suma o una diferencia, ¿ya? Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Si tengo suma o resta, llevo a la multiplicación, y si tengo multiplicación, lo puedo llevar a suma o resta, ¿sí? Pero van a ser identidades un poco diferentes. Em, lo bueno es de que las identidades que vamos a utilizar van a ser identidades donde solamente vamos a trabajar con senos y cosenos. Por eso no va a resultar muy complicado lo que es las formulitas que vamos a ver, ¿ya? Y son reducidas, son 4 las que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a presentar por acá. Pantalla y compartimos. Y tenemos por acá. Entonces, tenemos por acá estas identidades. Bueno, comenzamos. Las identidades que vamos a ver son identidades llamadas de transformación, transformaciones trigonométricas, ¿ya? La primera parte, como estaba diciendo. Entonces, estas identidades de transformación, vamos a ver el día de hoy las identidades que nos permiten cambiar una suma o una suma o una resta a un producto. Y comencemos con la suma o resta de senos. Cuando tenemos una suma o resta de senos, podemos llevarlo a un producto. La primera identidad sería con respecto a una suma de senos. Tengo una suma de senos. Seno de un ángulo A más el seno de un ángulo B. ¿Ya? Me conviene que los ángulos sean diferentes, ya que si son iguales la suma es fácil, ¿no? Si los ángulos fueran iguales, yo tendría por acá un seno de A más un seno de A. Me daría 2 veces seno de A. Y ahí no habría ninguna transformación que usar, ¿no? Por eso lo recomendable es de que los ángulos sean diferentes. Cuando los ángulos son diferentes, te daría así transformado, mira. 2 veces seno de la semisuma de ángulos. La semisuma es la suma sobre 2. El ángulo que está en el primer seno más el ángulo que está en el segundo seno sobre 2. Por el coseno de el ángulo que está en el primer seno menos el ángulo que está en el segundo seno sobre 2. Entonces, la forma de cómo se sume o se reste los ángulos en el producto va a ser en el mismo orden de cómo se estén sumando los senos. ¿Ya? En ese orden. El ángulo que está primero es A, el ángulo que está segundo es B y todo eso. Ahora, así como tenemos para suma de senos, también tenemos para diferencia de senos. Y en la diferencia solamente cambia de signo. Seno de A menos seno de B, 2 veces seno de la semidiferencia por el coseno de la semisuma. En el mismo orden de cómo se están restando los senos, en ese mismo orden se restan y se suman los ángulos. ¿Está bien? Eso sería para una diferencia de senos. Ejemplitos. Tengo seno de 8x más seno de 6x. Utilizamos la primera fórmula. A es como 8x, B es como 6x. Entonces sería 8x más 6x sobre 2, 8x menos 6x sobre 2. ¿No? Y de ahí operas, ¿no? Tengo una diferencia de senos. Coseno de 7 alfa menos alfa sobre 2 por coseno de 7 alfa más alfa sobre 2. ¿Sí? O tengo por acá un seno de 100 menos seno de 50. Sería 2 veces seno de 100 menos 50. 50 sobre 2, 25. Por coseno de 100 más 50, 150 sobre 2, 75. Transformado. ¿Sí o no? Fácil. Solamente utiliza senos y cosenos. En la segunda, en el segundo grupo de identidades que vamos a ver, nos permite cambiar una suma o diferencia de cosenos, pero a producto. Suma o diferencia de cosenos a producto. Entonces comenzamos con la suma de cosenos.
Sí, sí, ahorita vamos a ver eso, Guillermo. Nos puede quedar negativo, sí. Mira, tengo suma de cosenos. Tengo suma de cosenos, lo llevo a producto. El producto también sería de cosenos. Coseno, 2 cosenos de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. ¿Sí? Esa es suma de cosenos. Y cuando tengo resta de cosenos, lo que cambia y es diferente a las identidades que hemos visto, es que comienza con un negativo. Comienza con -2. -2 veces seno de la semidiferencia por el seno de la semisuma. 2 veces seno de la semidiferencia por el seno de la semisuma. ¿Ya? A ver, acá algunos ejemplitos. Tengo coseno de 5 teta más coseno de teta. Bueno, utilizo mi primera fórmula, 5 teta más teta sobre 2, 5 teta menos teta sobre 2. Así. O tengo una diferencia de cosenos. Entonces, la diferencia con senos comienza con un menos. Ahora, es una multiplicación. Es una multiplicación. Como es una multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado final. Así que yo tranquilamente podría poner primero el seno de la suma, o sea, sería 19 más phi, 19 phi más 9 phi sobre 2. Ah, ya, muy bien, André, muy bien, ya. Ahorita vamos a demostrar eso rapidito. 19 phi más 9 phi sobre 2, ¿no? Por el seno de 19 phi menos 9 phi menos 9 phi sobre 2, ¿no? Entonces me quedaría así. Ya, recuerda, el orden de los factores no altera el producto, el resultado, así que yo puedo poner primero seno de la suma, seno de la diferencia. Y mira acá, si yo tengo esta diferencia de cosenos, es -2 por la fórmula seno de la semisuma, bueno, seno de la semisuma, por el seno de la semidiferencia. Y nos damos cuenta que en esta semidiferencia, el resultado nos queda un ángulo negativo, ¿sí o no? 3 teta menos 7 teta sobre 2 te da menos 2 teta. ¿Me puede quedar un ángulo negativo? Sí. ¿Y qué hacer si dentro del seno o capaz de un coseno, cuando yo opere, me quede un ángulo negativo? En el caso del coseno, si te quedara dentro del coseno un ángulo negativo, el negativo se va en el coseno, ¿sí o no? ¿Recuerdas? El coseno elimina el negativo, ¿correcto? ¿Sí o no? Ya. Y en el caso de este seno, el seno saca el negativo. Entonces, como las dos razones que estamos trabajando son senos y cosenos, entonces, si nos queda un ángulo negativo, el coseno lo elimina. Si nos queda un ángulo negativo en el seno saca el signo. Entonces, este menos que tiene este seno sale. Y con el menos que está adelante lo vuelve más. Así que el resultado de eso final sería 2 seno de 5 teta por el seno de 2 teta. Eso es lo que nos queda. ¿Correcto? Entonces, ya, muy buena pregunta, Guillermo. Si nos queda un ángulo negativo en el coseno lo elimina, en cambio en el seno sale, sí. ¿Ya? Ahora, fíjate que estas formulitas tienen suma y resta de ángulos, suma y resta de ángulos. Y la suma y resta de ángulos, eso nosotros lo hemos visto en las identidades de suma y diferencia de ángulos. O sea, por ejemplo, mira, bueno, con estas identidades vamos a trabajar con los problemas, pero eso proviene así, mira. Tú sabes que el seno de la suma de dos ángulos tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma del sen por cos más el cos por sen. Sen cos por cosen. Ese es seno de la suma, ¿correcto? El seno de la diferencia tendría la misma forma.
pero como es con diferencia, el signo cambia, si no, no sería más, acá sería menos, no sería más, sería menos. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, por ejemplo, estos dos, los sumo. Si lo sumas, si lo sumas, tendrías en la izquierda de las dos igualdades, tendrías el seno de x más y más el seno de x menos y. Y esto va a ser igual a, este cos por sen se va, ¿no? Al sumar, porque el uno tiene más y el otro menos. Entonces te quedaría la suma de ellos dos, que es 2 veces seno de x por coseno de y. Eso es lo que me quedaría. A ese x más y le voy a dar el valor de a. Y al x menos y le voy a dar el valor de b. Si x más y es a y x menos y es b, la suma me daría 2x. 2x igual a más b. Y el 2 pasa a dividir y te queda a más b sobre 2. Ese sería x. Y el y, lo puedo encontrar restando, si no. Restas y vas a encontrar que el valor de y es a menos b sobre 2. ¿Qué haces con eso? Reemplazas. Entonces te quedaría seno de a más seno de b igual a 2 veces seno de cuánto. A más b sobre 2 por coseno de a menos b sobre 2. Y esa sería la forma de cómo se puede mostrar, por ejemplo, una suma de senos. ¿Sí? Esa es la forma de cómo podemos demostrar. Si quisiéramos una diferencia de senos, restas, ¿no? Restas. Si quisieras suma de cosenos, tendrías que trabajar con el coseno de la suma, coseno de la diferencia. ¿Estamos? Así es lo que se muestra. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Estas identidades, como estaba mencionando, no son complicadas, ya que solamente trabaja con sumas y resta de ángulos y con senos y cosenos, ¿no? Si por ahí hubiera una tangente, una secante, una cosecante, tendríamos que cambiar los senos y cosenos, que es lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Cambiar todo a senos y cosenos. Entonces, eso con lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Y comenzamos con este problema 1. Bueno, en el problema 1 me piden simplificar la expresión y me doy cuenta que en el numerador hay una suma de senos. Entonces, como en el numerador hay una suma de senos, puedo utilizar esta formulita, ¿sí o no? Suma de senos. Y reemplazo. Bueno, el numerador sería suma de 4x más seno de 2x. Ahí está. Utilizo esta fórmula. Pongo primero un 2, luego el seno de la suma, que sería 4x más 2x sobre 2. 4x más 2x, eso es 6x sobre 2, 3x, ¿no? Por coseno de la semidiferencia. 4x menos 2x sobre 2, x. Sobre coseno de x. Y esto es c. Coseno con coseno se va y queda reducido la expresión a 2 por el seno de 3x. Nada más. Todo correcto en ese problema, jóvenes. 2 seno de 3x. Todo comprendido, ¿no? Aplicación directa
de lo que viene a ser nuestra identidad, que es dado por una suma de senos, ¿no? Que está de amarillo. Ya. Vamos al segundo problema. A ver, ¿cómo está el segundo problema? Si no hay alguna duda por acá. Problema 2. En el problema 2 me dice reduce esa expresión. Y lo que a mí me llama la atención es esta diferencia de cosenos. Entonces voy a usar esta diferencia de cosenos. Diferencia de cosenos. ¿Cómo sería la diferencia de cosenos? Bueno, la diferencia de cosenos comienza con un menos. Según la formulita comienza con un menos, ¿no? Menos 2 veces seno de la eh, semidiferencia. Alfa menos 7 alfa sobre 2 menos 3 alfa por el seno de la semidiferencia o semisuma, diré. Alfa más 7 alfa, 8 alfa sobre 2, 4 alfa, ¿no? 4 alfa. Ya. Ahora, en el denominador tengo un seno de alfa por un coseno de alfa, ¿no? Ya. En el denominador tengo un seno de alfa por coseno de alfa por seno de 3 alfa, ¿ya? Seno de alfa por coseno de alfa por el seno de 3 alfa. Por el seno de 3 alfa. Así, y ese es Q. Ya sabemos que cuando hay un negativo en el seno, el negativo sale, ¿correcto? Y al salir el negativo, con este negativo se multiplican. Al salir este negativo, con el negativo que ya estaba afuera, se vuelve positivo, ¿no? Lo que hace que el seno de 3 alfa sea positivo acá. Y abajo también hay un seno de 3 alfa con un ángulo positivo. Entonces se pueden cancelar. Entonces todo reducido por el momento sería menos 2. Ah, no, menos no, porque el menos ya se fue. 2 nomás. 2 por el seno de 4 alfa. Y esto dividido entre seno de alfa por coseno de alfa. Seno de alfa por coseno de alfa. Así. Ahora de ahí, en el denominador hay un seno por coseno. Y eso, a ver, ¿cuánto me dice André? ¿La E? Ah, vamos a ver, André. ¿Sí o no que este seno de alfa por coseno de alfa se relaciona con esta identidad que voy a poner? Seno del doble de un ángulo. Seno del doble de un ángulo es 2 por el seno del ángulo por el coseno del mismo ángulo. Esto es seno del doble de un ángulo. Seno del doble de un ángulo, 2 seno del ángulo por coseno del ángulo. Así. Entonces, esto de acá tiene esta forma, mira, tiene esta forma. En vez de cuadradito estaría alfa. Seno de alfa por coseno de alfa. Yo lo puedo cambiar a seno del doble. Solamente le faltaría el 2. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Multiplicarle por 2. Claro, por 2 arriba, por 2 abajo, ¿no?
por 2 arriba por 2 abajo. Ahí está. Por 2 arriba por 2 abajo. Y abajo, y este seno de 4 alfa, de pasito, mira, este seno de 4 alfa, lo puedo llevar así, como, lo puedo llevar como, así, mira, 2 por 2 alfa, 2 por 2 alfa, así. Para trabajarlo como el seno del doble de un ángulo. Entonces, arriba me quedaría Q igual a. Este 2 por 2 te da 4. Y esto sería el seno del doble de un ángulo. O sea, en cuadradito sería como 2 alfa. El doble de 2 alfa. El seno del doble de 2 alfa es 2 seno, 2 seno de 2 alfa por coseno de 2 alfa. Así. Y en el denominador nos está quedando, todo esto tiene esta forma, ¿no? Seno del doble. Seno del doble de alfa. Seno del doble de alfa. ¿Cuánto entonces la A? Claro, por el 2, ¿no? 4 por 2, 8. El seno 2 alfa con el seno 2 alfa se va. O sea, me queda coseno 2 alfa. Coseno 2 alfa. Y el 4 por 2, 8. 8 por coseno 2 alfa. Y eso me daría el Q. Q sería 8 por coseno de 2 alfa. La A. Respuesta sería la A. Avioncito. ¿Sí? Todo bien ahí? ¿Todo comprendido? Ah, por el ángulo, mira. Fíjate el ángulo. Acá hay 4 alfa, acá hay alfa, alfa. Primero, siempre cuando veas seno por coseno, piensas en seno del doble. Siempre que veas seno por coseno hay que utilizar seno del doble. Seno del doble. Y este 4 alfa es el doble del ángulo que tienes abajo, que va a ser 2 alfa. O sea, fíjate, 4 alfa, el doble de 2 alfa. Y seno de alfa por coseno de alfa es seno del doble de alfa. O sea, por los ángulos nos podemos dar cuenta. ¿Sí? Por los ángulos. Cuando tienes ángulo doble. ¿Sí? Claro, es un poquito complicado, ¿no? Porque no solamente utilizamos las identidades que estamos viendo ahorita, sino también identidades que ya hemos visto, ¿no? Ángulo doble, capaz identidades de suma y diferencia de ángulos también. ¿Todo bien entonces para los demás, jóvenes? ¿Todo bien, todo bien, todo correcto? Todo correcto, correcto, correcto. Muy bien, Jan, Jennifer, Guillermo, muy bien, ya. Entonces, a ver, vamos con el 3. Bueno, en el 3 nos piden sin calcular eso y aparece una diferencia de cosenos y una suma de cosenos. Entonces, vamos a tener que usar estas dos identidades. ¿Ya? Así. Suma de cosenos, diferencia de cosenos. Suma de cosenos, diferencia de cosenos. Vamos a utilizar eso. ¿Ya?
Entonces, comenzamos con, bueno, voy a decir que nos piden calcular m y voy a usar primero la suma de cosenos. Coseno de 55 más coseno de 35. Voy a usar esta primera identidad que he puesto acá. Y te da 2 coseno de la semisuma, 55 más 35 sobre 2, 45. Por coseno de la semidiferencia, 55 menos 35, 20 sobre 2, 10. Dividido. Coseno de 35 menos coseno de 55, diferencia de cosenos. Comienza con un menos, según fórmula comienza con un menos. Menos 2 y luego viene seno. Seno de la semidiferencia. Mire el orden, mire el orden. Es 35 menos 55 menos 20 sobre 2 me da menos 10. Y eso multiplicado por el seno de la semisuma, que es 35 más 55, que es 90, entre 2, 45. Y esto se está multiplicando por la tangente de 80. Ah, sí. Eh, por ejemplo, tenemos el seno de un ángulo negativo. Ah, ya, a ver, vamos a ver, André. Eh, este negativo sale y al salir con el otro negativo lo convierte en más, ¿no? O sea, te quedaría todo positivo acá. El 2 y el 2 se simplifican porque uno está arriba y el otro abajo. El coseno de 45 con el seno de 45 también se simplifican. ¿Por qué? Una de las razones es porque los ángulos son complementarios. 45 y 45 suman 90. Si dos ángulos suman 90 son complementarios. O porque sus razones trigonométricas son iguales, ¿no? Coseno de 45 raíz de 2 sobre 2, seno de 45 raíz de 2 sobre 2, pues son iguales, ¿no? Entonces, va. Entonces me quedaría m igual a coseno de 10 arriba sobre seno de 10 abajo. Ya está. Y eso se está multiplicando por la tangente de 80. ¿La ve, la ve? Ah, ya, ya. Muy bien. Ahora sí está bien, André. Eh, la respuesta, mira, todas las respuestas están 10 y 20. 10 y 20. Entonces, acá me está quedando 10. Pero 80 no, 80 es muy grande. Pero lo podemos, cambiar, ¿sí o no? Por el complemento. La tangente de 80 se puede cambiar por una cotangente de 10. ¿Por qué de 10? Porque es el complemento de 80. Pero al cambiar el ángulo de complemento, la razón cambia a su corrazón, cotangente. Coseno sobre seno es cotangente también, ¿no? Coseno sobre 10, seno de 10 es cotangente de 10, que se va a multiplicar con esta cotangente de 10. Y cotangente de 10 por cotangente de 10 te daría cotangente cuadrado de 10. Eso sería para nuestro m, cotangente cuadrado de 10. Que en este caso sí, muy bien, muy bien. La B. La respuesta sería la B. ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Guillermo, Angélica, Jennifer, Jan. Muy bien. Ya, sigamos entonces, sigamos, sigamos.
A ver, en el problema número 4 dice de la figura, calcule el coseno de teta. A ver, ya me dice la B. Un medio. A ver, veamos, creo que sí, un medio. Salió. A ver. Lo primero. A ver. Comenzamos con teta. Teta está en un triángulo rectángulo y en este triángulo rectángulo el cateto opuesto es este de acá. No lo conozco porque no me dan, ¿no? ¿Cuánto vale? El cateto adyacente es el que está junto a teta y la hipotenusa es el que se le pone a 90. Si a nosotros nos están pidiendo coseno de teta, el coseno es el valor de cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí o no? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ese es coseno. Entonces, solamente sería cuestión de poner coseno de 10 grados por coseno de 80. Y esto dividido entre seno de 80 menos seno de 40. Menos seno de 40. Ya, así. Diferencia de senos. Diferencia de senos. Es lo que tenemos que aplicar abajo. Entonces vamos a usar esta formulita, diferencia de senos. Ya. Entonces, si nosotros aplicamos diferencia de senos abajo, te daría, mira, 2 veces seno de la semidiferencia de ángulos, 80 menos 40 sobre 2. 80 menos 40 sobre 2 es 40, 20, ¿no? Por el seno de la no, coseno, ¿no? Coseno. Coseno de la semisuma. 80 más 40 sobre 2, que sería 60. Es arriba. Coseno de 10 por coseno de 80. Pero así como hicimos en el problema anterior, este coseno de 80 lo puedo cambiar. ¿A qué? Complemento. ¿Cuál es el complemento de 80? 10, pero el coseno cambia a su corrazón. En este caso sería seno. Seno de 10. Coseno de 80 lo cambio a seno de 10. Para que sea igualito al ángulo que tenemos acá. Coseno de teta sería todo esto. Coseno de 60 es un medio, como sabemos, ¿sí, no? Es un medio. Y con el 2 que está acá, simplificamos. Entonces, coseno de teta no saldría coseno de 10 por seno de 10. Todo eso dividido entre seno de 20. Muy bien, confirma entonces la B, André. ¿Sí? Seno de 20, aplico seno del ángulo doble, ¿sí o no? Seno del ángulo doble, eso lo habíamos visto en el problema acá, este problemita. Vamos a, tomamos este problema de acá y lo vamos a copiar por abajo. Ya. Y sí o no que este cuadradito podría ser 10, entonces seno de 2 por 10 es 20, lo puedo cambiar a él. Entonces esto sería por coseno de 10. Angélica también. Coseno de 10 por seno de 10 sobre seno de 20, que es 2 seno de 10 por coseno de 10, ¿no? Y ahí se simplifica. Coseno de 10 se va, seno de 10 también se va.
Nos queda 1 en el numerador. Se fue todo, pero nos queda 1, ¿no? Y abajo en el denominador, 1/2. 2. 1/2, la respuesta. 1/2. ¿Todo bien entonces, jóvenes? ¿Todo bien, todo bien, todo bien en ese problema número 4? ¿Sí? Todo correcto en ese problema número 4. Muy bien, Guillermo, muy bien, Jennifer. Ya. Entonces, a ver, continuemos. En el problema número 5, dice de la figura mostrada calcular cuánto vale X, ¿sí? De la figura mostrada me piden calcular cuánto vale X. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar con este triángulo. Y voy a hallar todo este lado. Voy a decir que este lado sea ahí. Y vamos a utilizar un tema que habíamos visto hace tiempo, que es el tema de resolución de triángulos rectángulos. Resolución de triángulos rectángulos. Que consistía en, para calcular un lado del triángulo, que en este caso quiero que es el Y, lo vas a dividir lo que te dan de dato, que es 5. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero Y, que para 40 sería cateto opuesto. Tengo 5, que para el triángulo sería la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, se me da seno, ¿no? Seno de 40. El 5 pasa a multiplicar y te daría que Y es igual a 5 por seno de 40. 5 por seno de 40. ¿Estamos? Bueno, no le estoy poniendo metros, pero debe estar en metros, ¿no? 5 seno de 40. Y ya tengo Y. Ya tengo Y. Ahora, voy a hacer lo mismo en este triángulo. Acá. Pero ahora para conocer todo el lado que se lo pone a 80, que justamente incluye a X, ¿no? En este caso, sería ahora X más Y. X más Y, que es lo que quiero. 5 sería lo que tengo. Lo que quiero, X más Y, sobre lo que tengo, que es 5. Lo que quiero es cateto opuesto, para 80. Y 5 es hipotenusa. Eso me da seno, ¿no? Pero seno de 80. Seno de 80, 5 pasa a multiplicar y te da X más Y, sería igual a 5 por seno de 80. Pero recuerda que nos están pidiendo X, entonces podemos reemplazar, ¿sí o no? El Y lo reemplazas y te queda X. X sería lo mismo que poner 5 seno de 80 menos Y. Pero Y es 5 seno de 40. Así. 5 seno de 80 menos Y, que sería 5 seno de 40. Factorizo el 5 de ambos, puedo factorizar el 5. Y tengo un seno de 80 menos seno de 40. Diferencia de senos. Aplico identidad. ¿Cómo es la diferencia de senos?
la diferencia de senos. En la diferencia de senos, ahí está la formulita, sería x igual a 5 por 2 por el seno de la semidiferencia, 80 menos 40, 40 sobre 2, 20. Por el coseno de la semisuma, 80 más 40, 60 sobre 2. ¿Cuánto me dice Andrés? ¿C? ¿La C? Coseno de 60. Coseno de 60, ¿sí, no? Andrés dice la C. El coseno de 60 es un medio, ¿no? Como ya sabemos, coseno de 60 es un medio. Angie también la C también. Un medio se va con este 2, ¿no? Angélica la C también. Muy bien, muy jóvenes. Ahí. Entonces me quedaría 2 y 2 se van de acá, me quedaría seno de 20 por 5. 5 por seno de 20. Eso sería el valor de X. 5 por seno de 20. 5 por seno de 20. Solamente me faltaría ponerle los metros, ¿no? Los metros. Porque estaba en metros, ¿no? 5 metros, ¿no? Estaría nomás a este 5 ponerle los metros. Pero ya hemos encontrado respuesta, ¿no? ¿Qué sería justamente la C? La C de cachimbo, ¿no? Cachimbo, cachimbo. Eso sería el problema número 5. ¿Todo bien entonces? Ahí. Todo correcto, correcto, correcto. Muy bien, Guillermo, muy bien, Angie. Ya. A ver, veamos el problema número 6. Te dicen calcular el valor de la expresión. ¿Ya? Hay que calcular el valor de la expresión. Vamos a ponerle M. Vemos que se están sumando cosenos. Entonces podemos hacer uso de esta formulita. Suma de cosenos. Hoy no hay suma de cosenos. Ah, suma de senos no. Ya. Vamos a utilizar esta formulita de suma de cosenos. Pero hay 3 cosenos, hay que elegir 2. ¿Sí? Hay 3 cosenos, hay que elegir 2 nomás. 2, 2, 2. ¿Ya? Entonces, lo recomendable siempre es elegir el coseno que tenga el menor ángulo con el coseno del que tenga el mayor ángulo. Eso es lo recomendable, ¿ya? Cuando tengas más de 2 cosenos que se estén sumando. Entonces, lo que hago es dejar de lado a 1 y a coseno de 140. ¿Sí? Lo dejo de lado y voy a transformar al coseno de 380 más el coseno de 100. Y voy a transformar a ellos dos. ¿Ya? Voy a transformar a ellos dos. M sería igual a 1 más coseno de 140. Déjalo. Como te había dicho, no le hacemos nada. Y más. Coseno de 380 más coseno de 100. Suma de cosenos. Ahí está la formulita. Sería 2 veces el coseno de la semisuma. 380 más 100, 480. Entre 2, 240. Por el coseno de la semidiferencia. 380 menos 100, 100, 280. 280 entre 2, 140. ¿Así? 140. ¿Qué más? El coseno de 240 se puede cambiar, ¿sí o no?
se puede reducir al primer cuadrante. 140 también, pero en este caso 140 también aparece acá, entonces no sería recomendable cambiar a 140 por el momento, pero a 240 sí. ¿Cómo vamos a reducir al coseno de 240? Lo puedo poner como 180 más 60, ¿verdad? 180 más 60, claro. 180 más 60, tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el coseno es negativo, ¿no? Coseno es negativo. Entonces te va a salir con un menos. Coseno de 240 te va a salir con un menos. Y con 180 el coseno no cambia. Menos coseno. ¿Cuánto me dice la B? La B me dice André. Menos coseno de 60. Y coseno de 60 es un medio, ¿no? Un medio. Y esto lo reemplazo. Coseno de 140 es un medio negativo, por el coseno de 140. ¿Qué pasa con el 2? El 2 se va, ¿no? Y te queda m igual a 1 más coseno de 140 menos coseno de 140. Coseno de 140 se va, se va, se va. Y te queda 1, ¿no? M valdría 1. La B, justamente la respuesta es la B. Si paré, ese es practicando, hay que practicar. ¿Sí? Ahora, en este caso ustedes inténtenlo transformando los dos primeros. Transformando los dos primeros y esto lo reduces al primer cuadrante. O transformando los dos segundos, igual. Igual, tú puedes transformar los dos primeros, los dos segundos, el resultado va a ser el mismo. Claro, si transformamos los dos primeros o transformar los dos segundos, resulta un poquito más grande. Pero igual se llega a reducir. Igual se llega a reducir, ¿ya? Tú puedes hacer la transformación para los dos primeros cosenos, los dos segundos. En este caso, lo recomendable siempre es los extremos. ¿Ya? Eso es lo recomendable. Y ya. Entonces, todo bien, ¿no? Todo bien en este problema número 6, ¿todo correcto? Todo correcto, correcto. Ya, muy bien, Angélica, muy bien. Muy bien, Guillermo, muy bien. Vamos a ver el problema número 7. Bueno, el problema 7 no tiene, se puede hacer por transformaciones, pero sería muy tedioso. Mira, ¿cómo lo voy a hacer? Vas a ponerle acá un angulito de 1 a 2. Es 53 medios, ¿no? De 1 a 2. Triángulo conocido. Cateto de 1 a 2, 53 medios. Teta está en sentido horario, así que sería negativo. Si yo sumo menos teta, porque es negativo, más 53 medios, la suma me da 360, que es una vuelta, ¿no? Menos teta más 53 medios es 360. Yo quiero 2 teta. Ah, 2 teta, 2 teta, 2 teta. Entonces puedo multiplicarle a todo por 2. Multiplícale por 2. Por 2. Ahí ya tengo 2 teta. Bueno, negativo, pero ya tengo. Más acá 53. Y por 2, 720. Entonces menos 2 teta más 53 es 720. El problema te está pidiendo E. Acá yo podría aplicar suma de senos, como te estaba diciendo. Puedo aplicar suma de senos. Pero lo que voy a hacer no es aplicar suma de senos. Es seno del doble.
Este seno de 4 teta lo puedo llevar como 2 por el seno de 2 teta por el coseno de 2 teta. O sea, el 4 teta lo trabajo como el doble de 2 teta y aplico mi fórmula del seno del doble, más el seno de 2 teta que estaba ahí. Factorizo el seno de 2 teta y me queda 2 coseno de 2 teta más 1. Así. Entonces, solamente sería cuestión de hallar el seno de 2 teta y el coseno de 2 teta. ¿De dónde? De esto. Entonces, comenzamos ahí. Vamos a hallar seno de menos 2 teta, que sería como hallar seno de... este 53 lo puedo pasar a restar. Así que menos 2 teta sería como 720 menos 53. Ya. Seno de menos 2 teta es como seno de 720 menos 53. Y coseno de menos 2 teta, porque también quiero coseno de 2 teta, es como coseno de 720 menos 53. Cuando hay un negativo en el seno, el negativo sale, ¿no? Menos seno de 2 teta. Por reducción al primer cuadrante, acá utiliza reducción al primer cuadrante, esto te va a salir menos seno de 53, ¿ya? Recuerda que tienes que a 720 dividirlo entre 360, ¿no? Y quedarte con el residuo. El residuo que nos quede va a ser 0. 0 menos 53 te queda menos 53 donde el menos sale. Acá, el coseno de un ángulo negativo, el coseno absorbe el signo. Así que te queda coseno de 2 teta. Por reducción al primer cuadrante, 720 lo divides entre 360, te quedas con el residuo. Y al final te va a quedar coseno de 53. ¿Ya? Así. Menos y menos se va. Seno de 2 teta sería como poner seno de 53. Seno de 53 es 4 quintos. Y coseno de 2 teta sería como poner coseno de 53, que es 3 quintos. Y esto lo reemplazas en E. Si lo reemplazas en E sería seno de 2 teta, que es 4 quintos, por 2 coseno de 2 teta, que es 3 quintos, más 1. Y operando eso, ¿qué nos da? En el paréntesis me queda 11 quintos. Cuando lo multiplico por 4 quintos, esto me da 44 quintos. La E. 25avos, ¿no? 5 por 5, 25. Me faltó el 2 acá. 25, 44 sobre 25. La 7. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo bien? Con eso también estaríamos viendo nuestra última pregunta y nos veríamos la siguiente clase con, en este caso, la segunda parte del tema de transformaciones, que es llevar de producto a suma o diferencia. ¿Ya? Que es más fácil, ¿no? Producto a suma o diferencia. Van a ser 3 fórmulas nomás. ¿Ya? Acá son 4. Pero no solamente son esas 4 fórmulas, ¿no? Sino que también se complementa con identidades de ángulo doble que hemos visto, ¿no? Más doble, ¿no? Bueno, jóvenes, con eso estamos terminando. De ahí estoy colgando ya los problemas resueltos, que nos faltaría la 8, ¿no? Ahí de paso también cuelgo el problema 8 resuelto. Entonces, jóvenes, con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Espero que todo se haya entendido y nos vemos la siguiente semana. Cuídense todos, nos vemos por ahí, Guillermo, Betty, Ariana, Angélica por ahí. Nos vemos, Arenca, Jairo, Guillermo, nos vemos, Mackenzie, Gerardo, nos vemos, cuídense, Luz, María, nos vemos, Nicole, hasta luego. Nos vemos, maestro, actor, nos vemos, chau, chau. Gracias, profe, nos vemos.